En la genealogía de la moral, Nietzsche abre una grieta bajo los pies de la cultura occidental. A través de esa grieta se percibe un paisaje antiguo, lleno de tensiones, luchas y huellas de poder. La moral, afirma, no brota del cielo ni de la esencia del ser humano. Tiene una historia tumultuosa, atravesada por órdenes, resentimientos y conquistas silenciosas. Esta obra penetra en ese territorio para mostrar cómo nacen los valores y cómo, al volverse invisibles, gobiernan la vida desde lo hondo. En la superficie del pensamiento moderno, algunos psicólogos ingleses ya habían intentado reconstruir el origen de los juicios morales. Sus explicaciones eran claras, útiles, casi tranquilizadoras. Lo bueno habría surgido a partir de acciones particulares que beneficiaban a la comunidad, acciones desinteresadas, acciones no egoístas, y con el tiempo la costumbre habría incorporado y ocultado ese origen. Para Nietzsche, sin embargo, detrás de esa claridad se escondía un error profundo. Lo útil y lo desinteresado no fundan valores. La costumbre no crea jerarquías. La moral no nace en terrenos tan planos. La moral, insiste, es hija de la fuerza, de la tensión y de la distancia entre unos humanos y otros. Las primeras huellas de la palabra bueno conducen siempre hacia arriba. No nacen del agradecimiento de los débiles, sino del orgullo de los fuertes. Los nobles, los que vivían en la abundancia, en el vigor, en la afirmación espontánea, se llamaban a sí mismos los buenos, los bellos, los veraces, los felices. Esta valoración no surgía de un cálculo, sino de una intensidad vital que se vivía a sí misma como superior. En aquel mundo, malo no significaba culpable ni perverso. Era simplemente lo vulgar, lo gris, lo común. La moral de señores emanaba de un sentimiento de distancia, una altura desde la cual se definían los nombres, el lenguaje y los rangos del mundo. Era un modo de valorar que brotaba como un acto creador, sin necesidad de negar nada. Era un decir sí plenamente, afirmativo, seguro de sí. Pero en el corazón de la historia moral aparece otra figura, la del sacerdote. Su fuerza no es física, su vitalidad no es inmediata. Vive en el retiro, en la introspección, en la vigilancia perpetua del alma. Cuando su camino se cruza con el de los nobles guerreros, el conflicto se vuelve inevitable. Y es entonces cuando la voluntad sacerdotal de imponer valores comienza a respirar. A partir de ese choque, la moral se vuelve interior, se hace más profunda y también más peligrosa. Los conceptos de pureza e impureza comienzan a moldear la vida. La culpa, la abstinencia y la renuncia se instalan como técnicas del espíritu. El sacerdote abre un nuevo mundo moral, oscuro, intenso, enigmático. En ese mundo moral germinan fuerzas que pronto se convierten en una revolución silenciosa. Desde la larga paciencia del resentimiento, la moral sacerdotal realiza su obra más decisiva, una inversión radical de los valores. La antigua afirmación noble es sacrificada en nombre de una nueva tabla moral. Lo elevado pasa a ser sospechoso, lo fuerte culpable, lo poderoso se hace impuro, lo débil, en cambio, se convierte en bendito, lo sufriente en santo, lo humilde pasa a ser digno de salvación. Nietzsche ve en esta metamorfosis una victoria profunda, la del espíritu de la venganza convertido en creador de valores. A través de la tradición judía, y más tarde del cristianismo, esta inversión se expande hasta conquistar Occidente. Y desde ese momento, la tierra entera respira bajo un nuevo régimen moral, el de la valoración, que exalta lo pequeño y condena lo alto. La moral de esclavos se edifica sobre una reacción prolongada. No actúa positivamente, sino que reacciona negativamente. Necesita un enemigo para existir. Su esencia la encuentra fuera, en aquello que niega, y a partir de esa negación construye su propio ideal. En ella, el sufrimiento se vuelve argumento, la impotencia mérito y la renuncia virtud. Mientras la moral noble se afirmaba como un estallido vital, la moral de los esclavos se sostiene en una inversión melancólica. Glorifica la quietud, la mansedumbre, la obediencia y la seguridad. Declara bueno a lo que apaga la intensidad de la acción y transforma la existencia en espera, consuelo y promesa. El resentimiento opera lentamente, acumula injurias, retiene heridas antiguas, inventa caminos ocultos. No enfrenta, sino que rodea. No decide, sino que espera. Vive de un veneno que al mismo tiempo alimenta y consume. Ahí donde no puede actuar, imagina. Donde no puede vencer, moraliza. Este tipo de espíritu crea valores que nacen de la negación, del desvío y de la sombra. Muy distinta es la luz que emana de la psicología noble. Esta fuerza vital representa la acción. Es un impulso natural, casi inmediato. La fuerza no se justifica, simplemente es. El noble olvida con rapidez, no por ser ingenuo, sino por abundancia. Sus afectos, la ira, la alegría, la gratitud, brotan sin cálculo. Respeta a sus enemigos, no los odia. Y ese respeto no proviene de la moral,
sino del reconocimiento de una fuerza semejante a la propia. En este horizonte la felicidad no aparece como un refugio, sino como un movimiento. La vida se experimenta en la lucha, en la creación y en la expansión. Todo lo que proviene de esta intensidad vital lleva el sello de una afirmación clara y luminosa. La genealogía nietzscheana revela que la moral no es un cielo de ideas puras, sino un campo de batallas antiguas. Cada valor, cada juicio, cada idea de bondad o maldad descansa sobre una historia llena de tensiones. Comprenderla es atravesar las capas que ocultan su origen, y descubrir que lo moral no cae del cielo, sino que se forja. En ese descubrimiento se abre un espacio nuevo, la posibilidad de pensar valores que no respondan al resentimiento ni a la negación. Un horizonte en el que la vida pueda afirmarse de nuevo, creadora, fuerte y capaz de nombrar desde ella misma aquello que todavía no tiene nombre.